El Porfiriato es un periodo de la historia que normalmente suele causar polémica debido a las circunstancias de corte económico y social que marcaron esa época, sobre todo porque normalmente suele reducirse la figura de Porfirio Díaz a la catalogación de bueno o malo, aunque la realidad es más compleja y difícilmente se podría definir el tiempo que estuvo en el poder con tan solo una palabra. Es por ello que me gustaría que antes de mirar el video nos compartas un comentario en el que tú nos digas qué piensas sobre esta etapa de la historia de México. Sin más que comentar, comencemos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el Porfiriato suele ser dividido en tres etapas por algunos historiadores. La primera se caracteriza por ser un periodo en el que Porfirio Díaz busca verdaderamente conseguir la pacificación del país. Este periodo va de 1876 a 1896, básicamente porque él vivió en un contexto donde los problemas, tanto internos como externos, estaban a la orden del día. La segunda etapa es la que se caracteriza por el crecimiento económico desde 1896 hasta 1907, y la última etapa es cuando la dictadura de Porfirio Díaz empieza a ser sacudida desde el año 1907 hasta el año 1911, cuando ya era insostenible la idea de que fuera él quien siguiera ostentando el poder del país. En anteriores videos a este, nosotros vimos que los problemas en México comenzaron básicamente desde la independencia del mismo. Sin embargo, al haber nacido Díaz en el año de 1830, algunos de los acontecimientos de los que él sí se enteró mientras estaba con vida fueron de la independencia de Texas, la primera intervención francesa, la intervención estadounidense, la segunda intervención francesa y antes de este la guerra de reforma. En fin, en realidad fueron bastantes, y es por ello que este hombre vivía y pensaba y deseaba en conseguir que México verdaderamente consiguiera la paz, sin importarle la forma. Digamos que él sí llevó a la práctica la frase de un famoso filósofo renacentista: el fin justifica los medios. Y para que pudiera conseguir esta paz, una de las primeras cosas que hizo fue conseguir que los gobernadores de los distintos sectores del país le obedecieran mediante favores, y que a su vez la gente que estaba a su cargo les obedeciera a ellos, para que de esta manera pudiera mantener todo bajo control desde el punto de vista político, ya que la estabilidad del país sería lo que le permitiría crecer económicamente a México. No por nada Porfirio Díaz adoptó un lema que decía orden y progreso, ya que el orden lo conseguiría mediante la represión y el progreso mediante la modernización del país, cuyo precio fue tan alto que se tuvo que pagar con algo más que solamente dinero. Después de la primera etapa del Porfiriato, empezó a desarrollarse el plan que reactivaría económicamente al país, y algunos de los puntos que se empezaron a cubrir por aquel entonces fue la construcción de una amplia red de ferrocarriles en el país, con la que se buscó estimular la economía interna, pero también el poder comerciar con nuestro vecino del norte y poder hacer llegar las mercancías hasta los puertos más importantes del Golfo de México, y así poder exportar mercancías al viejo continente. Otro logro de suma importancia fue la implementación del alumbrado público en la Ciudad de México, lo que evidentemente revolucionó la forma de vida de las personas de aquella época. Algunos otros proyectos que también se llevaron a cabo fue la inversión al telégrafo, ya que este facilitaba la comunicación a largas distancias. También se retomó la explotación del sector minero, actividad que se realizó principalmente por estadounidenses. Además, se fundaron algunas compañías petroleras. En líneas generales, empezó a aumentar la producción de distintos productos, y eso fue gracias a la inversión extranjera. Y si bien pudiéramos considerar o llegar a creer que todos estos avances empezaron a beneficiar a los mexicanos, déjame decirte que esa es una afirmación incorrecta,
ya que las únicas personas que se vieron beneficiadas fueron en su mayoría los allegados a Díaz y los inversores extranjeros, ya que la población común y corriente, e incluso los que contaban con un cierto capital relativamente decente, no podían competir con las grandes industrias establecidas por los extranjeros, y eso provocó que gran parte de la población mexicana terminara convirtiéndose en los trabajadores de estos inversores extranjeros, obligándoles prácticamente a formar parte de este sistema, sin oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Fue por ello que la gente, cansada de los abusos, los malos tratos y a sabiendas de que no recibían los mismos tratos en comparación de los trabajadores extranjeros, fue como empezaron a reunirse, lo que provocó el estallido de algunas huelgas, como la de Cananea en Sonora en el año de 1906 y la de Río Blanco en Veracruz en el año de 1907. Veamos cuál fue el contexto de los trabajadores en estos dos lugares. La huelga de Cananea. Esta huelga comenzó el 1 de junio del año 1906 en el estado de Sonora. Particularmente, hablamos de una mina de cobre en Cananea. El dueño de la mina era un hombre llamado William Cornell Green, y fue él quien fundó la Cananea Central Copper Company. En ese lugar, los trabajadores compraban sus productos en las famosas tiendas de raya. Este concepto lo explicaré en un par de minutos. Como era de esperarse, el lugar empezó a cobrar popularidad entre la gente del propio estado de Sonora, pero también llegaban de otros lugares como Chihuahua, Sinaloa, digamos que en los alrededores. Sobre todo, también llegaron personas de Estados Unidos con la intención de trabajar allí. Y fue a partir de la diferencia de nacionalidades lo que empezó a generar una brecha entre un grupo de trabajadores y el otro, ya que los extranjeros podían cobrar en dólares y acceder a los puestos más altos de la compañía, mientras que los mexicanos recibían su salario en pesos y estaban destinados a trabajar solamente en los puestos más bajos. Y fueron esas condiciones mencionadas con anterioridad lo que hizo que los mineros iniciaran la huelga, en la que pedían que su salario fuera de al menos 5 pesos por día, ya que ellos solamente cobraban 3, mientras que los trabajadores extranjeros alcanzaban un salario de hasta 8 dólares por día. Otra de sus demandas era que sus jornadas de trabajo fueran máximo de 8 horas, pero sobre todo, lo que ellos más exigían era que pudieran ascender de puesto. Cuando los mineros terminaron su jornada laboral, comenzaron a reunirse para exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, mientras el cúmulo de gente empezaba a reunirse, empezaron a ser blanco de balas que volaban en dirección hacia ellos, ya que sus intenciones habían sido descubiertas unos días antes. Los mineros reaccionaron de forma violenta en contra de sus agresores, y así comenzó una batalla encarnizada. Lo curioso de esto es que para arreglar el problema entre los mineros y los agresores, se le pidió ayuda al ejército estadounidense en compañía de algunos policías porfiristas. Este acontecimiento dejaba claro que las condiciones en las que vivían las personas no eran las mejores, y sobre todo que buscaban hacerse escuchar para que sus condiciones de vida mejoraran. Pero como no fueron escuchados, todo desembocó irremediablemente en la Revolución Mexicana unos años más tarde. A pesar de ello, los daños ya estaban hechos, ya que más de 20 hombres terminaron muertos y muchos otros tantos heridos, solamente por pedir que sus condiciones laborales mejoraran. Río Blanco. El conflicto en este lugar comenzó el 7 de enero de 1907 en el estado de Veracruz, cuando en un lugar que se dedicaba a la industria textil empezó a haber problemas con relación a los trabajadores, ya que estos estaban exigiendo mejores condiciones laborales, un mejor salario, y se pedía también prestar atención a las condiciones en las que trabajaban los niños dentro del lugar. Todo esto lo exigían en un contexto en el que tenían que laborar 13 horas por día. Además, a consecuencia de la huelga de Cananea, ahora las personas tenían prohibido recibir visitas en su casa para evitar que se organizaran para hacer otro levantamiento, además de que se les cobraría multas o incluso
Irían a prisión las personas que fueran sospechosas de querer provocar otro levantamiento para pedir mejores condiciones laborales. Algunas cosas que los trabajadores pedían era que se subiera su sueldo, ya que cobraban entre 50 y 75 centavos por día, además de que la misma empresa les cobraba una renta por su vivienda en la que se iba aproximadamente poco menos de la mitad de su sueldo semanal. Además, los trabajadores sabían que los precios en los que se les vendían sus productos eran demasiado caros en comparación de otras tiendas cercanas al lugar. Como era de esperarse, estas personas no tenían dinero suficiente para mantenerse a consecuencia del sistema en el que estaban inmersos. Por ello, un día decidieron tomar la tienda de Raya cuando el encargado se negó a prestarles alimentos. El lugar fue saqueado, la industria quemada, y un grupo de soldados que estaba cerca del lugar empezó a perseguir a los trabajadores, quienes recibieron una descarga de balas sin importar la edad o el género de los mismos. A pesar de que no existen cifras oficiales de los caídos, se cree que en unas 2 noches pudieron alcanzar casi la cifra de 1 millar, mismos que fueron apilados sobre el ferrocarril para desaparecerlos arrojándolos al mar. Y sí, el mismo ferrocarril que todos relacionamos con la modernidad cuando hablamos del porfiriato. Por cierto, la tienda de Raya era básicamente una tienda, solo que esta se encontraba ubicada dentro de las haciendas, fábricas o minas, donde los trabajadores podían comprar sus alimentos. Sin embargo, en aquellos lugares los precios eran excesivos. Eso provocaba que las personas jamás pudieran abandonar su lugar de trabajo, ya que vivían constantemente endeudados, y por si eso no fuera poco, si la persona endeudada moría, esta deuda era transferible a los demás miembros de la familia. El nombre de tienda de Raya se le dio a consecuencia de que las personas en aquella época no sabían leer ni escribir, y al firmar en el libro en donde ellos llevaban su cuenta de los objetos que pedían para subsistir, firmaban utilizando una rayita en forma horizontal. Como podemos ver a estas alturas del video, estos acontecimientos dejan ver claramente el descontento social de las personas a consecuencia de un trato poco justo para ellas. Estos acontecimientos y algunos más se fueron corriendo de boca en boca hasta que buena parte de la población lo supo. El descontento era algo que ya no podía contenerse más y que terminaría provocando unos años más tarde lo que conocemos como la Revolución Mexicana, tema del cual, por cierto, tenemos un video en este canal.